Apelación del caso Senasa continuará hoy en horas de la tarde. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional recesó para las 2 de la tarde de este miércoles la audiencia en la que se conocen los recursos de apelación interpuestos contra la medida de coerción que pesa sobre Santiago Jacín y otros 6 imputados en el caso del presunto desfalco al Estado a través del Seguro Nacional de Salud, Senasa. Tras más de 12 horas de audiencia, el tribunal suspendió el conocimiento del proceso para continuar este miércoles con la conclusión de los alegatos de varios abogados defensores, la contrarréplica del Ministerio Público y la declaración de los 7 imputados. La defensa del exdirector de Senasa solicitó la variación de la prisión preventiva que cumple Jacín, al igual que Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, ex gerente financiero, Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico, Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud, Ramón Alan Spickler Mateo y Ada Ledesma Hubiera. Estos imputados fueron enviados a los centros de corrección y rehabilitación de Las Parras y Najayo Mujeres por un periodo de 18 meses, medida impuesta en diciembre del mes pasado. Asimismo, el tribunal conoce el recurso de apelación presentado por el abogado Miguel Zuruna Hernández contra las medidas impuestas a los imputados Cintia Costa, Heidi Pineda y Eduardo Ritt, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. Ahí están las imágenes. Y aquí está la pregunta del día. ¿Está de acuerdo con que se solicite la variación de la prisión preventiva para Santiago Jacín y los demás implicados? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Amado. Buenos días, compañera Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como cada día nos ven en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Permítanme saludar de manera muy especial al señor Daniel Espinal, mejor conocido como Relámpago, que en San Francisco de Macorís. Te mando un saludo muy especial, Carolina. No sé si lo conoces. ¿Cómo se llama? Relámpago le dicen. Se llama Daniel Espinal, es un fiel televidente del programa, dice que no se lo pierde desde las 7 hasta las 9 de la mañana cada día. Así que un saludo para él y también para todos los televidentes que siguen este programa totalmente en vivo y luego en las redes sociales. Adelante. Bien. Bueno, miren, es un derecho que tienen cada imputado, cada procesado, de ir donde el juez a que le sea revisada la medida o apelada. Es decir, la Constitución de la República Dominicana establece el derecho a la apelación, ¿verdad?, de una decisión donde un juez, vamos a llamarle así, de mayor jerarquía. En el juzgado de la instrucción lo conoce un solo juez. En la apelación entonces lo conoce ya un colegiado, que son 3 jueces, y por tanto, si usted se siente afectado por una decisión que la ley permita que sea apelable, entonces usted va a recurrir a ese recurso, valga la redundancia, y va a utilizar esa vía. Es decir, ellos están en todo su derecho de solicitar que le sea variado eso mediante el recurso de apelación, al igual que también está establecido que debe ser revisada también cada 3 meses. De manera que es parte del procedimiento, es una garantía que establece la ley, una garantía de que así usted tenga el derecho de que si el juez de instrucción cometió algún error, entonces puede ser subsanado en el caso hipotético por la corte. Eso es totalmente válido. ¿Qué va a pasar? No, yo no lo sé. ¿Deben mantenerse en prisión? Tampoco lo sé.
Eso es ya algo del juez. Pudieran haber algunas variaciones, pudiera ser que no. Eso va a depender de qué tan cercano al poder, de lo que le convenga al gobierno ahora mismo. Va a depender de eso. Si le ¿Cómo conviene. así? ¿Qué? No, pero como no, pues como que lo que le conviene al gobierno. Porque se supone que hay un sistema de justicia, una procuraduría que está llevando un caso importantísimo de corrupción y que el gobierno es un ente aparte, el ejecutivo, que no depende de si al gobierno le conviene o no. Ok. Se supone. ¿Tú ¿Y por qué tú me recuerdas? miras así? Mira la cara, parece No, un porque- detective. miro así, Enfoca, porque- Amado, por Parece un favor. detective. Líder, atienda aquí, pongas en esto. Enfoca el rostro, Amado, por favor. Está durmiendo. Bueno. Miren, te digo eso, Carolina, porque si nosotros le damos para atrás las cintas, como decíamos en el campo, ¿ustedes se acuerdan de la... Ella parece que está en un cuento de ¿Tú te Blancanieves. acuerdas? No, yo debo de creer El cassette. en los poderes independientes. No, claro. Sistema Hay jueces que son judicial. independientes y hay casos que son independientes, pero hay Sobre casos todo que no. este. Y te voy a explicar por qué. Todos los jueces dependen de algo, hasta de sus mujeres, de su esposa, de sus hijos. ¿Ustedes se Porque acuerdan? son humanos, son seres pero desde el sociales, punto político. familiares. Ustedes y se le dice, mira papi, el hijo, Tú la sabes. gente está, tú sabes. ¿Ustedes se acuerdan Hay del que caso darse de Intran? Claro, ¿Alguien con se Hugo. acuerda del caso de El caso Intran? de Hugo. De Hugo. Intran. Ay, del Hugo Intran. sí, ¿Ustedes se Le costó acuerdan el que a cargo. Hugo le dictaron prisión preventiva Ujú. y al mes el juez dijo que no? El juez de apelación Sí. dijo, no, esta gente hay que mandarlo para su casa. ¿Y dónde está Hugo? En su programa, nítido. Y cuando viene a ver, Qué vergüenza. hasta con muchísima publicidad del gobierno. Es más, cuando viene a ver, no, la tiene, porque yo escucho el programa de Hugo, que es Ah, muy bueno. En el ¿tú lo programa. escuchas? Sí. El programa de Hugo se llama Vehículos en la Radio. Es muy bueno, porque te informan mucho sobre los Se vehículos. llama Vehículos en la Radio. Vehículos en la radio. Y ahí, sí, ahora que Ahí recuerdo. en ese ahí programa hay un amigo mío que se llama Roberto Con, ¿verdad? Roberto Con, Roberto Con, que de seguro. Tú sabes, habla mucho de seguro Sí, y eso. un excelente mecánico de Sí, Mercedes. mecánico, y tú lo llamas. Yo siempre aprovecho para llamar y hacer preguntas. Es un duro, es un duro. Es un programa muy bueno, de 11 como hasta la 1 de la tarde, muy bueno. Pero ese muchacho está libre, tranquilo, y no hay mucha, y la gente no está en ese caso. Por tanto, ese caso puede terminar en nada. ¿Qué yo creo? Que todo va a depender de cómo esté el ánimo. Pudiera ser que haya algunas variaciones, pudiera ser que no, pero ahí siempre va a fluctuar de lo que el gobierno más o menos quiere. El gobierno quiere mantener la línea de que somos independientes y que los corruptos van a la cárcel, se lo van a ¿Tú mantener. has peleado al preso. puño alguna vez? Sí, Puño limpio. sí, claro. Ok. Entonces tú sabrás diferenciar cuando te dan un trompón en un brazo o en el pecho a cuando te dan un tablazo en el hígado. El dolor es diferente. No y recuerdo el resultado. que me hayan dado un golpe nunca en el hígado. O sea, en esa zona del hígado. por Amado ahí. peleó mucho cuando era joven. Claro, yo me pasé la vida peleando, siendo muchacho. Sí. Yo peleaba todos los días. Mi hermano mayor buscaba pleito y me echaba. Tú sabes de eso. Yo te tengo uno en la escuela. Pero mira, lo que te quiero decir con eso es que el golpe que le dio Hugo al sistema económico dominicano no se compara con el que le dio Jacín a través de Senasa. Carolina, adelante. No, ninguno se compara. No, ninguno, Exacto, obviamente. exacto. Obviamente Entonces, ninguno. Yo pienso que ahí debía haber una estrategia. Lo voy a mencionar cuando me toque la oportunidad. Carolina, adelante, querida. Esa, una de las cosas que impactó más de este caso es la sensibilidad del tema. Estamos hablando del sistema de salud, señores, de la columna vertebral del sistema de salud dominicano. Estamos hablando de la principal aseguradora del país. Estamos hablando de las personas que tienen niveles de condiciones económicas o condiciones económicas de vulnerabilidad, de pobreza, que descansan en esta ARS. Estamos hablando de que a través del régimen contributivo, millones y millones de dominicanos pertenecemos a esta ARS. No es un caso aislado, es la sociedad dominicana completa que se ha visto impactada, señores, por esta corrupción, por este entramado
que se ha llevado miles y miles de millones de pesos. Al principio se sabes- hablaba de 2.000. Tú sabes lo grande tú tener un muchacho enfermo y no encontrar el apoyo de una institución como SENASA. Por eso yo digo, gloria eterna a mi querido hermano, el maldito teórico, que era un Claro. individuo que aun cuando tú no tuvieras, te buscaba Buscaba y llamaba a quien tenía te que llamar. resolvía el problema de una operación, de un Totalmente. medicamento De alto costo. sí, afrantejada. Hay que escribirle, hay que hacerle algo, aunque sea en un callejón sin salida, ponerle su nombre, porque eso hizo Fran cuando estuvo en Senasa. Sí. Entonces, Gloria eterna para Fran Tejada, carajo. es con los vulnerables. Es con el sistema de salud a nivel contributivo de millones y millones de dominicanos que pertenecemos a esta ARS, amado José Rosa, que nos vimos afectados. Si bien es cierto, la ARS continuó su curso, no ha dejado de operar con esa inyección que le hizo el gobierno, no, que con los 7.000 millones y ese déficit que se tiene por los que ingresaron, que esto fue falso evidentemente. En principio se hablaba de 2.000 millones de pesos el desfalco. Luego de la inyección de los 7.000 por el déficit de la cantidad de afiliados que ingresaron. Todo esto había sido mentira. Se está hablando de 14.000 millones de pesos, pero se entiende que es muchísimo más. Se dicen 40.000, pero no se sabe el monto, ni se va a saber nunca. Y algo que yo digo, esta cantidad de dinero no cabe en un apartamento. Hay que ver dónde llegó, hay que ver en qué se usó, según algunas declaraciones o informaciones que hay por ahí. Pero utilizar a SENASA, utilizar el Seguro Nacional de Salud, crear planes y programas ficticios para envejecientes, inventarse que había gente que murió, que le estaban haciendo procedimientos de alto costo, por ejemplo con cáncer, personas muertas. Yo le dije a ustedes, yo estaba afuera y a través, tú puedes investigar si tú estás en el régimen, y 4 personas que puse en ese círculo que estaba, todas están afiliadas al régimen subsidiado, personas que viven fuera, que tienen años que no vienen a este país. Entonces, esto es algo muy malvado, muy maquiavélico, muy descarado, muy burdo, abusivo. No hay una palabra. Y por eso es que ha impactado tanto cuando tú hacías el símil, amado, del caso del Intran, que es una cosita. No hay un caso en la República Dominicana en los últimos 20 años, que ni siquiera lo del banco, del quiebre del Baninter, el desfalco Hacienda, o la creación de esa estructura en Hacienda, lo del hermano robo de los Muné, el de los que no le Muné, dieron ese también importancia. fue un tema muy vulnerable porque gente Claro, que vivía de murió eso. en el proceso Sí. e impactó la economía de esta ciudad, Sí, de así este es. pueblo, en esos meses y en ese proceso, porque se dejó de movilizar miles de millones de pesos en San Francisco de Macorís, de gente que tenía su dinero ahí, que con lo que les ingresaba, pues tenían esa liquidez y se movía el dinero. Pero ni lo de Alexis. Entonces, en ese sentido, es por eso la gravedad y lo del dolor generalizado con este caso. Que el señor Jacín, como cabeza de la institución, que sabemos que definitivamente todo ese dinero no debió de ser para él, dice, yo he rebajado 70, 80 libras. Así cualquiera, pues usted con miles y miles de millones entre el bolsillo, te baja 100 libras. Bueno. Entonces, esperar, y por eso les respondía cuando Yerjan decía lo que le convenga al gobierno. Sería muy doloroso y no se espera otra cosa. Que nosotros veamos como todo, como el del 13, ¿cómo me fue el nombre? De Michelle, el de Hugo Veras, el de Peñaguaba también, que ha habido casos de corrupción, hubo casos de corrupción en Supérate, y todos los otros casos. Este caso no puede pasar sin pena ni gloria. Por eso te respondía cuando tú decías de lo que le convenga al gobierno. Y el de la lotería, ¿se acuerdan? Michelle Dicen. ¿Y qué pasó con eso? En Bonao está. Ah, Él es de gracias. Bonao. Gracias, Carolina. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días. Buenos días, Yerjan, Francis. Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Te Dios. tengo una buena noticia cuando entremos a la pausa. No te la puedo Juntos decir. como Yo agradecido de Dios hermanos. por la luz ¿Tú has de escuchado la este canción? día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé De la inteligencia. iglesia. Vamos caminando,
al encuentro Saludo al del Señor. Y ahí, Saludo al dice, padre el sacerdote me dice, Freddy. oremos. El señor Freddy de la Cruz Cruz, de la Cruz, que está haciendo su pastoreo Sí, señor. muy... Sí. ¿Tú sabes lo que es enfrentar esos demonios? Adelante con el tema. Y suavizarlo, que ya está canto. Ya está canto. Pero se la sabe. Adelante. Sí. Sí. ¿Qué decirle? Son procesos que el debido proceso tiene, valga la redundancia. El imputado tiene estas vías, luego de la imposición de la medida, para procurar irse a su casa y hacer que se distienda su vida y su proceso. No es lo mismo una persona en prisión que no sea domiciliaria, porque como quiera es una prisión, si es domiciliaria, a una prisión domiciliaria o simplemente presentarse a los procesos ante el juez, que es lo que procura y es lo correcto, pero debido al tipo penal y al tipo de situación que procura incluso desde el inicio estar hábil para poder ir a Estados Unidos a hacerse a llevar su tratamiento. Pareciera, en un momento yo me puse a reflexionar y a pensar, digo, este hombre quemó las naves las quemó. Es decir, visibilizaron un objetivo mediante el cual se enriquecieran y consiguieran lo que fuera necesario, porque el PRM no es un partido que ha estado en el gobierno, sino que es su primera vez, pero se están llenando las arcas o los bolsillos para tener respaldo económico como lo han hecho otros. Pero Jacín, en la figura de Jacín, es lo que llama la atención y resalta la atención, que es un individuo que se supone viene de familia, tiene clínica, tiene recursos. ¿Cómo hacer eso? Yo digo que él quemó las naves como oportuna acción. El que quemó las naves tiene una enfermedad que sí o qué, terminal, pero él iba a dejar su impronta familiar con los recursos necesarios, incluyendo que no sé si fue así que se dio lo que salió a relucir de que Jacín declaró de que en el 24 todo el dinero que entraba en efectivo se iba a la campaña. Él tiene una enfermedad terminal. Así. No, degenerativa, perdón. Ah, ok. Degenerativa, que va en ¿No progreso. será pero como el cáncer de Danilo? Porque todos se Son unos enferman. malditos, ¿eh? Mira Son Furcal, unos malditos. pero mira Furcal. Son Furcal. unos malditos, si es ese. Te paré en seco. Sí, me Furcal. paraste en seco, porque sería un maldito. Porque es... Ese está más sano que La nosotros, de Danilo fue buena. Aquella vez yo dije aquí, no, pues, debemos permitir que Danilo se vaya se cure. Y al otro día estaba tirando cajetazos Ey. al Ministerio Público que le tenían los hermanos presos. Ahora, Coño, el que así sí es bueno, Danilo. miren, O viene aquí a pelear, o te vas y te cura y te callas. el que sí tenía cáncer y estaba, ¿verdad?, como un En toro, proceso. era Alburquerque, Sí. y meses antes estaba Sí. aquí dando una conferencia en la U. Sí, en la Sí. U. En la Yo me conferencia sobre sorprendí. tierras raras. Yo estuve ahí. Exactamente. Sí, entonces, no quiero pensar que sea una enfermedad, un cáncer igual que el de Danilo, que lo que hizo fue que le cogieran pena una semana, Una semana, no duró más. no una Sí. semana, y después de ahí, mira dónde anda y haciendo daño todavía, porque el PRD, el PLD debe darse cuenta que cada vez que abre la boca deja un daño que le hace a su partido. No se van a poder levantar. Pero siguiendo aquí, para mí pareciera que Jacín quemó las naves y decidió lo moral, lo ético, lo familiar, lo de nombre, lo del apellido, dejarlo a un lado. Y cuando dice uno en el argot popular, este cohete, que coja otro la seriedad. Vamos arriba. Es que eso es lo que se ha venido implementando en República Dominicana. Vamos la arriba. legalización del dinero robado. Claro. Entonces, Sí, eso es verdad.
y se ha ido acomodando y normalizando que después que roban, y mucho, hay la posibilidad de aplicar la justicia rogada que trae el Código de Procedimiento Penal para negociar y el Ministerio Público encuentra el atajo más cercano para concluir el caso. Que no está investigando nada el Ministerio Público. Nada, O sea, Como cuando, le pidió a Yulisa claro, cuando el Céspedes. Ministerio Público, escuchen esto, señores, cuando un Ministerio Público le pide a una periodista su reportaje de investigación, ya eso deja claro que nosotros no tenemos nada en el Ministerio Público que esté investigando. Porque ¿cómo tú vas a ir donde una fuente externa para que te den la investigación? Suponen que esa investigación eres tú que tienes que hacerla del fondo. ¿Quién abre las mejores puertas? Porque ese reportaje pudiera estar viciado, pudiera estar con intereses particulares. ¿Quién puede abrir las mejores puertas de la investigación? El Ministerio El Ministerio Porque Público. tiene la autoridad y cuando se reviste de ella por asuntos de orden público, es que sí o sí tiene que abrir la puerta. Pero que, señores, eso, Francia, eso es tan fácil como masticar chicle y montar bicicleta a la No, vez. ellos se caen. O se tragan el chicle o se caen de la bicicleta. Ellos se ¿Cómo es caen. posible que una gente de la noche a la mañana, o que en el caso de él era una persona próspera, pero hay cosas que son demasiado visibles? No Yo es lo que presentaba aquí y yo no soy del Ministerio Público. Yo decía, hay un problema con el movimiento Bueno. Ola, con el tema ese de las vallas y la Entonces, publicidad bien. que tenía. Entonces, para concluir, Ok. se trata de eso, de la búsqueda de variar la medida, y es un derecho que está en el Código Procesal Penal y que puede el imputado en todo momento, si no se Claro. siente conforme con la decisión de la prisión preventiva, procurar por vía de la apelación o, en otros casos, la revisión. Ellos optaron por la apelación. Cuestión de apelar la decisión que tomó el juez al momento de imponerle las medidas restrictivas de libertad, por lo que no significa que procuren deshacerse del proceso, es decir, que Bien. estará y deben estar procesados estos individuos hasta las últimas consecuencias. Y la única negociación que yo admito, Amado, en este caso, es que haya implementación de la ley de extinción de dominio, que lo pongan en cuarentena esos bienes y que el proceso vaya por su lado Ya. y que a los bienes le procesen también, como dice la ley, y desgarrarle los bolsillos para que tenga valor la persecución de la corrupción. Bien. Exacto. Porque no tiene Bien. sentido. No digo Mire. más nada. No tiene Miren. sentido. Yo he sido, Coño, pero- he intentado, No, yo estoy sorprendido. Vamos Ya. caminando. yo he intentado en mi vida, a través del tiempo, a través de los años, del conocimiento que uno puede acumular, intentar barrenar las intenciones ulteriores de la gente. Por eso me considero que soy descartiano, porque pienso y luego existo. O sea, me gusta analizar, me gusta chequear, manejar el demeanor de la gente, es decir, el lenguaje corporal, para ver si encuentro algo ahí. Y yo no admiro mucha gente, porque sobre todo en este país hay muchos bluffs, mucha gente que los medios de comunicación se buscan Muchos un periodista amigo. ¿Cómo fue? Muchos locos, tú dijiste. Sí, sí, no, mucha gente que se busca un periodista amigo, lo mantiene, le manda su pesito, si tiene tierra en el campo le lleva víveres y cosas, y ese periodista dice que eso es lo mejor del mundo. Sí. Y así, Eso es como lo que está pasando aquí en San Francisco, sí, con sí, un funcionario local. Sí, sí, exacto, y se forman, Ay, que tú no ves las redes sociales. oye, y se forman personajes que realmente son un bluff. Ahora, poca gente admiro, y uno de los que más admiro hace muchos años es el cabezón del pozo, como le decía Machanito Agramonte, que era su primo, se lo decía de cariño. Ese cabezón del pozo se llama Marino Vinicio Castillo. Es un individuo, es un Diablo. abogado, puede decirse casi era abogado, ¿verdad? Pero ¿y por Porque qué ya él Yayan está hace así? ejerciendo. No te ejerciendo. Pero era un abogado con estrategia. A veces hacía cosas que usted decía, pero ven acá, ¿y de dónde viene eso? Eso viene de que eso es el primer paso de una estrategia que luego
se comenzará a desarrollar en el segundo paso. Mira, Eso era Vincho, así era. Su último proceso fue el de aparte del que el NAN lo había demandado, Ajá. es el de Baninter. Sí, para allá Y- que voy, para allá que voy. Bueno, está bien. Es para allá que voy. ¿Qué hizo Vincho con Vanite? El caso más emblemático antes de todos estos casos de corrupción, ¿verdad? Pues no se puede comparar, pero hasta ese momento, el caso más emblemático, el que más duro le dio a la economía nacional, fue el caso de Baninter, un caso en el que el presidente de entonces, que no debía de meterse en esa vaina, porque eso era un problema privado, cogió y asumió, porque no era de su bolsillo el pendejo, era de los bolsillos del pueblo, esa responsabilidad de miles de millones de pesos dominicanos. Que no puede compararse con lo que pasó con... ¿Qué hizo con Marino Vinicio Castillo? A Ramoncito Báez lo habían endemoniado. El gobierno del momento de don Hipólito Mejía lo convirtió en un demonio y todo el mundo odiaba. En 3 horas, Marino Vinicio Castillo le desmontó el discurso. Sí. Yo recuerdo que eso fue televisado 3 horas corridas, explicando la situación. Al cabo de un tiempo vino el proceso y Marino Vinicio no apeló. Marino Vinicio no solicitó libertad. Es decir, que lo No, metió preso. no, él se pasó 10 años preso. Sin coger ni siquiera No, permiso no. para ir al médico. No. ¿Qué Yo- pasó? ¿Qué yo pasó dije- con yo dije, eso? pero ven acá, es una estrategia. Él metió preso a sus clientes. Sí, pero ¿qué pasó Lo con su condenó. cliente? ¿Qué pasó con su cliente? Señores, es Ya. que lo mucho hasta Dios lo ve. Sí. Tú no puedes pretender robarte medio país y de pedirle a la justicia que te suelten al otro día, porque carajo, Es verdad. hay un tema social. Yo lo entiendo como que, bueno, es su derecho y esto, y tú lo entiendes que eres abogado y tú también, pero el resto del país no lo entiende. Él decía que él Si yo fuera estaba claro Miguel, que no estaba defendiendo a un inocente. exactamente, si yo fuera Miguel, utilizara otra estrategia. Luego de que Sí, eso está es, muy eso, activo, eso es muy Miguel. chabacano, que ha perdido peso. A mí que me importa que haya perdido peso y todo lo que ha perdido este país. Lo que pasa es que Miguel Valerio ahora mismo es el Vinicio Castillo de Sí, sí, aquellos sí, años. sí, es sí. decir, es el hombre del gobierno. Sí, es sí, el abogado sí, del sí, gobierno. sí, sí, estamos Es el de abogado acuerdo, de la gente pero- del gobierno y eso es fácil de ver, señores. No hay que tener unos lentes como ¿Cuándo el PLD? No, no, Vinicio. ahora, por Ahora, ejemplo, ¿cómo? Cuando el Vinicio PLD, cuando Leonel. Vinicio Castillo era cuando Balaguer. Era, Cuando Balaguer. tú Cuando ves, Leonel por eso no. siempre te digo del poder. Y medio cuando Leonel, Balaguer. pero más cuando Balaguer. Y ahora el abogado que de más repunte en la República Dominicana, por las conexiones que tiene con el gobierno, es Miguel Valerio. No fue él Pero- que negoció lo de Maxi Montilla. No es el que defiende Sí, sí. al de Yesé. No Sí. es el defendiendo a esta gente. Es la misma Sí, estructura. sí. Pero en lo que te diferentes quiero decir es, tú tienes que venderle a la sociedad alguna razón, aunque sea mínima, de por qué tu cliente cometió el delito que cometió. Pero por esa vía, por ese camino que va, no va a lograr eso. Lo que va a lograr es que cada día más la gente de este país se ponga en contra de Santiago Jacín. Estoy de acuerdo. yo pienso que- Totalmente. yo pienso que- Hiciste un buen símil y análisis del... Pero hay algo. El ¿Qué es derecho, la diferencia? el derecho es una guerra. Y en la guerra, antes de irse al campo de batalla, se hace una estrategia Sí. que debe cumplirse. Y si no te matan en el primer encuentro, te matan. Y como Eso cuánto tú fue- crees que hay que eso pagarle fue a él por... fantástico. ¿De acuerdo? Sí, estoy- Pero por ese recurso de apelación, Francis, tú eres abogado. Sí. Por ese recurso de apelación, ¿como cuánto tú crees que se está buscando? ¿Como cuánto tú crees que le van a pagar a Miguel Valerio por ese No, recurso? pero Miguel No, si Valerio... está hablando de 55 mil millones de no, fraude oye, Miguel y él te Valerio... está defendiendo. O sea, mira, si es por eso, por ejemplo... No, no es por cuatro. ¿Cuánto tú le pones? ¿Cuánto tú le pones? Yo, Sí. bueno, me imagino que algunos 300 millones de pesos debe estarse ganando en ese ¿Cuánto? caso. 7 300, millones. 400, No más. 300, En el 400 caso, tiene que estar ganando más, papá. No, Más 5 de millones 300. Claro que dólares. sí. 5 millones Yo, de yo, dólares. Puede yo, ser. yo quizás puedo pensar, cuando se habla de miles de millones de pesos, por ejemplo, el de Maxi Montilla, que devolvió 3,000, Oye, ¿cuánto tú crees que le dio no al es un abogado problema, por oye, lograr pero- eso? Larga, Maxi Oye. Montilla fue por lo menos y pisó No, No, nada. no, no, nada, la calzada de la No, 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 Contraloría. nada. Si tú estás devolviendo absolutamente. 3,000, ¿tú te crees que tú no Mira. vas a tener 1,000 millones para la abogado? Señores, Por eso es que aquí el Pero venga. mensaje pareciera, y no lo cojan muchachos, el mensaje no debe ser ese, Claro que no, de que jamás. aquí
Oye. Lo que hay es que tener la oportunidad de ganarse todos los cuartos del mundo. Y yo- después tú pero díselo a negocias. Jenny. Yo pienso eso que no es honorario con el tema de Miguel, porque Miguel sabe muy bien que el mejor momento de cobrarle a un cliente es cuando está muy asustado. Y preso. Claro. Pero Ahí le tira el riflazo y como él él es dice, el que tiene "Está la, viendo todo, como no él hay es el que problema, tiene la sáquenme de aquí". conexión, como él es el que tiene la conexión con Bueno. el Ministerio Público, él es el único que puede negociar eso. Por eso ustedes lo van a ver en todos los casos Sí, grandes sí, de este no, país. claro, eso estamos de acuerdo.